Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. En la primera parte de nuestra Ítaca dedicada a Francisco Hinojosa, seguramente usted pudo ver una de las mentes más lúcidas, más agudas de la literatura mexicana. En esta segunda parte usted tendrá con toda seguridad una idea más plena, más esférica, más redonda de este autor y de toda su obra. José Agustín, el en otros tiempos infante terrible de la literatura mexicana, cumplió 70 años. Caracterizado por conservar ideas de equidad social, Francisco Goitia fue el pintor de la pobreza y el dolor revolucionario. Debido a ello, es que apoya su arte en la realidad de su austera vida personal. Uno de los óleos más impactantes de nuestra pintura, Paisaje de Zacatecas con Ahorcados II, es parte de la serie que realizó el pintor zacatecano Francisco Goitia a partir de la Revolución Mexicana. La imagen es un testimonio del movimiento armado terrible, que tiene como fundamento una percepción ambigua del pintor. Goitia era parte de una clase privilegiada por el gobierno de Porfirio Díaz, pero a su vez tenía una visión crítica ante el sistema de clases. Por ello, su percepción del periodo fue ambivalente y muchas veces contradictoria. Como muchos de los pintores de su época, viajó en la primera década del siglo XX a Europa para perfeccionar sus estudios pictóricos. Sin embargo, la guerra le hizo regresar en 1912, pues su familia había perdido la bullente estabilidad económica y no podía sostener más su estancia. Goitia vivió de cerca la guerra civil. Formó parte del batallón del general Felipe Ángeles, fungiendo como agregado cultural. Quizá por ello sus visiones de guerra presentan escenas devastadoras, intimistas, percepciones dolorosas que plasman la desolación y devastación de muertes producidas por la propia mano del hombre. Las figuras del ahorcado, ampliamente documentada por la fotografía de la época en revistas ilustradas y periódicos, es retomada por Goitia como un prototipo de esta muerte desalmada, como parte de un espectáculo más del paisaje triste y desolado ocasionado por la revolución. La imagen se plantea como un paisaje, género al cual Francisco Goitia se dedicaba profundamente. En contraste con la imaginería que realizara en la siguiente década Diego Rivera acerca de la revolución, así como con otros pintores participantes del muralismo, Francisco Goitia presenta una visión decadente de la lucha armada. Como menciona el historiador y crítico de arte Daniel Garza Usabiaga, para Goitia lo ideal era que sus piezas encontraran su destino final en las oficinas de los gobernantes o en las casas de los millonarios, a fin de que su presencia constante, dotada de cierta negatividad, les demandara en todo momento un juicio crítico de la realidad, contrastando con los murales celebratorios de la revolución realizados a partir de 1921 y que inundan los palacios de gobierno. Francisco, un elemento clave y fundamental en los cuentos
pues son las ilustraciones. Cuéntame la conexión que tienes con los ilustradores y con el Fisgón principalmente. Sí, quizá habría que hablar más que con los ilustradores, con el Fisgón, que tenemos juntos ya cerca de 16, contamos la otra vez, 16 libros en común. Cuando me ilustró la primera vez, yo no lo conocía. El segundo libro que ilustró fue La Operación del Mundo, tampoco lo conocía. Hasta el tercero lo conocí. Y el tercer libro se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, un niño que de tanto comer dulce se convierte en un niño de dulce y se lo empieza a comer sus compañeros. Lo escribí pensando en mi hijo, que eso es lo que era, un comedor de dulces. Abajo del colchón había papelitos, en sus cajones, en su mochila, en todas partes, ¿no? Lo ilustró el Fisgón y unos años después conoció a mi hijo y se dio cuenta que lo había pintado igual. Entonces, bueno, es una conexión que tenemos que ya es directa. Él dice que yo soy buen ilustrador. Dice, tú ilustras muy bien, es fácil ilustrarte a ti porque lo describes tan bien que no cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Es lo que es, palabras de él. Oye, y es muy, digamos, normal, común, natural incluso, que la literatura infantil funcione para enganchar a los niños y que los convierta en lectores. ¿Qué opinas ahora de la novela gráfica que está tan en boga? Yo creo que también es algo que puede funcionar muy bien. Y ya tuve varias experiencias al respecto. En primer lugar, uno de los primeros cuentos que escribí, esas novelas cuentos en 100 capítulos, llamado Informe Negro, se convirtió en cómic. Gracias a que mi editora en Alfaguara le vio cara de cómic y lo transformó en tal. Yo de niño no leía nada, salvo cómics. Y creo que la influencia principal que tiene el estilo, si no toda la literatura que escribo, sí el estilo, tiene que ver con los cómics. En una historieta aparece una imagen, en la imagen un personaje, y del personaje sale un globito, y ahí caben 8 palabras, la novena no cabe. Digamos que si yo podría definir mi estilo, sería así, la novela palabra no cabe. Tiene que ser todo muy compendiado, muy económico. Esto en cuanto a la influencia de cómic, historieta, novela gráfica. Y he hecho más o menos recientemente, los últimos 3-4 años, 10 antologías para preescolar, primaria y secundaria. Y viendo lo que significa este mundo de la imagen para todas estas edades, que va desde preescolar hasta secundaria, encargamos, tengo que hablar de la editorial en general, novelas gráficas, desde muy pequeñas hasta otras más complejas, ya que tienen todos esos grados, pero creo que es algo que penetra mucho actualmente en el lector de hoy. Oye, ¿y es esa concreción también lo que te lleva a tener predilección por el cuento? No me imagino que fueras autor de una novela de 500 páginas. No, yo, y a veces ni siquiera lector. En cambio, ahorita sí me estoy echando un tomo gigantesco. ¿Qué es? De 500 páginas que se llama El Hambre, de Martín Caparrós, que es un estudio y una crónica y un reportaje terrible, tremendo acerca del hambre en el mundo. Vaya, ese tipo de libros me atrapan mucho más, a pesar de las 500 páginas. Que ya escribió Caparrós uno sobre el medio ambiente también. Sobre el medio ambiente. ¿No? Y contrariamente a esto, escribió un libro sobre el hambre, escribió uno que se llama Entre Dientes. Exacto. Que tiene que ver así con su gusto gastronómico. Vaya, claro. La vida como el que come, ¿no? Exactamente. Francisco, ¿y tienes alguna rutina al escribir? ¿Tienes, no sé, un horario en el que te gusta escribir? Pues la verdad, lo que sí es que lo hago todos los días. Siempre escribo y solamente en las mañanas. Yo en las tardes ya no soy funcional. ¿Las mañanas es cuando te llega el momento de inspiración? Sí. Desgraciadamente a veces también esas mañanas las tengo que dedicar a contestar algunos correos, hacer algún trámite, pero normalmente cuando menos unas 3-4 horas diarias se las dedico a la escritura. Para mí escribir 2 o 3 cuartillas en un día es un día muy bueno, completo. No, claro, pues por supuesto que es bueno, 2-3 cuartillas y de esa calidad, vamos, pues es más que suficiente. Pero no siempre salen de esa calidad, hay que corregir muchísimo siempre. ¿No crees en la inspiración o sí? A veces sí. ¿A veces sí? Este libro del que hablaste al principio, pues eras tú.
las musas se sentaron en mi escritorio y no me soltaron. Así es. ¿Cómo son tus musas? No lo sé, las imagino más o menos así, pero no me dejan. Oye, a propósito de eso, ves que muchas veces se habla de la función del escritor, ¿no? Y después de la muerte de Octavio Paz, hemos leído todos que a veces se lamentan de esa función social del escritor, ¿no? El escritor, digamos, pues como un hombre con cierto juicio, con cierto poder ético, con cierta influencia en los medios. Tú como escritor de literatura infantil también, ¿crees que hay una función social del escritor? Yo creo que digamos, habría que distinguir entre un escritor, un artista y un intelectual. Puede ser escritor y artista o no, pero un intelectual siempre va a incidir, va a tener una opinión pública, va a tener esa incidencia normalmente dentro de una élite, así lo definía más o menos Gabriel Said, pero no necesariamente un escritor tiene que ser un intelectual. Eso creo. Y alguna vez yo tuve alguna columna periodística, pero eso no tiene que ver con esta posible penetración en un público más amplio, ¿no? Claro. A mediados de los años 60 surge en México la llamada literatura de la onda, caracterizada por desarrollar una temática urbana. José Agustín, un hondero de la época. José Agustín, el en otros tiempos infante terrible de la literatura mexicana, cumplió 70 años. Es valioso recordar que Agustín no es solo parte de la historia de la literatura como mera cifra, sino por el mérito estético de su obra, una que cuenta al menos con 4 piedras angulares. La tumba, libro que no solo inauguró a José Agustín como escritor, sino que fue la primera piedra de toque de una forma de hacer literatura, hasta entonces inédita en nuestro país. De perfil, novela que sería la confirmación, el éxito a primera hora del día. Texto que radicalizaría a la crítica. También Se está haciendo tarde, final en Laguna. ¿Acaso lo más cercano a una obra maestra donde una primera muestra de madurez literaria se manifiesta en la intensidad del texto? Y finalmente, Ciudades desiertas, el bestseller que le permitió a Agustín, sin abaratar su propuesta estética, redimirse de todas y cada una de las penurias editoriales padecidas y tener no solo el reconocimiento de lectores y críticos, sino la gratísima satisfacción de saber que de su libro se vendieron aproximadamente 600 ejemplares por día durante mes y medio. La cuentística de Agustín, compuesta básicamente por 3 volúmenes, más allá de los dictámenes de la crítica y de los agregados hechos en las diversas reediciones, los cuentos ¿Cuál es la onda?, Luto, también titulado La casa sin fronteras, y Transportarán un cadáver por express, dan cuenta de una notable habilidad para el género. Señala el investigador Lauro Zavala que José Agustín es uno de los 4 escritores cuyos cuentos han sido traducidos a más idiomas en toda la historia del cuento mexicano. Aprovechémoslo, pues, nosotros que lo tenemos en nuestro propio idioma. Francisco, tu obra, tus libros se han traducido al inglés, polaco, italiano y algunos otros idiomas. ¿Cómo o quién decide a qué idioma se van a traducir? Pues mira, todo ha sido puras cuestiones muy fortuitas. Yo no soy muy promotor de mí mismo, no tengo agente, nada por el estilo. Pero ha resultado que hay quien le interesa traducirlo. Acaba de salir una traducción al italiano de La peor señora del mundo. Y la traductora, fue idea de ella. Tiene 10 años detrás de este proyecto. Que no lo permitía el fondo, que luego sí, que no encontraba la editorial, que tenía un apoyo. Finalmente 10 años más o menos los que tardó, pero fue idea más bien de ellos. A mí me cuesta trabajo promoverme y no lo hago porque no lo sé hacer. Yo digo, el que tiene que escribir, que escriba, el
edite, que edite, el que venda, el que distribuya, que distribuya, y el que sea promotor, que sea promotor. Y yo lo único que sé hacer, o creo más o menos, es escribir. Oye, por ejemplo, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es un libro que a muchos de nosotros nos pegó muy fuerte, ¿no? No sé si sea generacionalmente, creo que no. Creo que es un libro como El guardián en el centeno de Salinger, ¿no? Que sirve, que funciona, que ayudó a que muchos nos inclináramos hacia la literatura. Pero resulta que La peor señora del mundo, y perdón que insista en esto, pero ha sido precisamente un clásico por eso. Yo me he topado con muchos niños jóvenes, y ya no jóvenes, adultos, que me dicen, yo me enganché con La peor señora del mundo. Pues la verdad sí es algo que me ha pasado mucho. El encontrarme con un padre que va con sus hijos a que les firme su libro, y me dice, yo tengo mi libro firmado cuando yo era niño, ¿no? Ya pasaron varias generaciones, y una experiencia también importante fue en la Facultad de Filosofía y Letras, que me invitó Gonzalo Celorio a una cátedra suya, en la que se leía la obra de un autor mexicano, en este caso mis cuentos para adultos, habría que decirlo. Y al final, después de platicar y conversar sobre ello, lo que me llevaban para que les firmara era La peor señora del mundo. Y muchos de esos estudiantes de letras me decían, empecé a leer con La peor señora del mundo. Y la verdad es algo, bueno, pues que me da mucha emoción. Claro. Cada historia que escucho alrededor de eso me emociona mucho. Claro. Ahora dinos, porque eso también me parece pues muy importante, y muchas veces esa admiración que le profesamos a un autor pues nos lleva a hacer preguntas como estas. ¿A ti qué libro te enganchó? Ya nos dices que eras muy lector de cómics, pero ¿qué libro definió tu vocación? Pues sí lo tengo muy claro, y fue a los 16 años. Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Fue el primer libro que leí con una emoción, que además yo no sabía por qué. Mi hermano lo ganó en un concurso de oratoria en su escuela, y empecé a leer un día de ocio, una página, otra, y de pronto yo ya estaba en San Petersburgo, del lado de Raskolnikov, de este estudiante al que le hace la vida imposible en la usurera. Yo ya estaba metido, y cuando llegué a esas horribles palabras que significa fin, me quedé con un vacío terrible. Digo, ¿y ahora qué hago? Yo estaba viviendo en este mundo ruso que no conocía, y a partir de ahí dije, pues hay más libros, y empecé a leer, y me convertí en lector de tiempo completo. Cambié mi vocación, yo quería estudiar medicina, y de pronto dije, no, yo quiero tener una guía bibliográfica más amplia, y estudié la carrera de letras por eso, para leer más. Claro. Francisco, aparte de escribir, ¿cuáles son las otras cosas que te gustan y te llenan y complementan tu vida? Pues algo que disfruto mucho es cocinar. Me gusta mucho cocinar. ¿Cómo qué tipo de...? Inventar mucho. Me gusta mucho estar inventando cosas con la cocina. Para mí es también un ejercicio muy creativo. Me gusta mucho bailar, aunque no soy buen bailarín, pero no me da pena. Lo bueno es que no me da pena, pero puedo bailar, me gusta mucho. Me gusta mucho estar con mi familia. Quiero mucho a mi familia. Yo le llamo mi gabinete restringido. Es mi esposa y sus 2 hijos, mis 3 hijos, a veces con novios, a veces sin novios. Pero esos que somos así, ese gabinete restringido, me llena mucho y me emociona mucho estar siempre en contacto con ellos. Y en la cocina, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más te gusta inventar? Es que hago de todo. Hace 2 días me inventé un carpaccio de betabel con queso de cabra, arúgula y nuez de la India, y con una vinagreta de naranja. Nada más así me llegó la idea a la cabeza. Bueno, tenía 3 betabeles que me acaba de llevar un amigo que es que lo cultiva orgánicamente. Y dije, ¿qué hago con estos betabeles? Ya estuve dándole vueltas, y de pronto viene la idea. Claro, y funcionó muy bien, salió muy bien. Pero me gusta mucho cocinar, bueno, comida mexicana, pero uno de mis platillos favoritos es hacer cuscús, el cuscús de distintas maneras. Entonces, y siempre estoy inventando como algo distinto. Vaya, me gusta, disfruto mucho tanto cocinar el mismo proceso
pero sobre todo también el hecho de que eso lo voy a compartir, de que eso Claro. está haciendo para alguien más. Claro. ¿Y no te gustaría escribir algo relativo a la cocina? Estoy escribiendo un libro, pero es un libro que no piensa ser editado. Está hecho a mano y es para mis hijos. Es esas recetas y el momento en el que las comimos. O sea, no tienen ninguna idea de ser publicado. Es en realidad nada más para ellos, ¿no? Oye, eso ya es un estilo, ¿no? La cocina, pero además mucho de tu personalidad, de ese nerviosismo, de esa inquietud, de esa curiosidad, de esa neurosis se ve en tus libros. Sí, parezco como cable eléctrico. No puedo estar quieto. Y esto para escribir estorba mucho. Yo no puedo estarme así en la máquina media hora seguida. No, tengo que levantarme, hacer un café, regar una Sí, planta. me da la impresión de que eres hiperactivo, ¿no? Sí, efectivo. Y como un poco eléctrico. Sí. Eléctrico y Uno también se pone así como a brincar también junto a Francisco. Y yo sería diagnosticado con déficit de atención, así como diagnostican a los niños. Yo soy un caso típico. En mi época no existía eso. Pero si no, yo ahorita ya Tú lo estaría inventaste. enchochado y con 4 psicólogos alrededor, pero ¿Eras buen estudiante? no, bastante malo, Bastante malo, bastante malo. sí, pero divertido. Pero muy divertido. Claro. No me quejo de mi infancia, fue bastante divertida. Era de esos amigos que te querías tener junto, ¿no? Aunque no te copiaras de ellos la tarea, ni te ayudaran a hacer una tarea, pero cómo se divertía uno Eso con sí. ellos. El fútbol fue muy importante en mi vida para mí, jugar fútbol de niño y también de joven. Sí, jugabas fútbol con los del fondo, ¿no? Jugabas Jugaba, con José no, Luis Rivas, ¿con quién? Con Rivas. Con sí. Rivas, ¿con Pero quién no, más? Antes ni siquiera tenía que ver con el fondo, desde antes nos juntamos, más bien tenía que ver con la Facultad de Filosofía y Letras. Claro. Pues ha sido verdaderamente un placer tener a Francisco Hinojosa aquí. Además, después de 10 años tenerlo en Veracruz ha sido un privilegio para esta ciudad, para la Feria Nacional del Libro en Veracruz, que se lleva por primera vez a cabo en la ciudad y puerto, repito, de Veracruz. Una última pregunta que es con lo que nos gusta a Mónica y a mí cerrar el programa. ¿Cuál es tu Ítaca? ¿Tienes un punto de llegada? Ay, están muy repartidos, Acabo de cumplir con una, que ya lo conocía, ¿no? Me acabo de ir de luna de miel a París, pero lo tenía en la cabeza, así, no se me escapaba. Tenía mucho tiempo de no ir, no se me escapaba, y ya, lo cumplí, ¿no? Ya. Pero ¿dónde está esa otra Ítaca? Hay muchas Ítacas que tengo en la cabeza. Te lo digo como recién casado, tengo 5 meses de haberme casado. Mi esposa y yo tenemos una cantidad de cosas ya pensadas, de viajes ya programados, que no sabemos cuál será realmente el punto de llegada, pero La Hay felicidad mucho. entonces sería una Ítaca. sí, creo que sí. Muy bien, pues Francisco Hinojosa nos ha hecho felices con su presencia y espero que ustedes también con esta conversación. Busque usted su propia Ítaca, ojalá que sea este programa la próxima semana.